Muy bien, pues ya está grabando la sesión. Como siempre, un saludo a todas aquellas personas que estáis conectadas, evidentemente en esta última clase de nuestra asignatura y también un saludo, evidentemente, a aquellas personas que veáis el vídeo pues, en los próximos días a continuación. Bien, como sabéis, como os había anticipado la semana pasada, en realidad esta clase es un poco de repaso. Ah, bueno, y aquí caben pues diferentes posibilidades, ¿no? De abordar. En función de la materia, pues bueno, generalmente hay profesores pues que hacen como una suerte de panorámica o de los puntos esenciales de los que consta el programa, etcétera. Hay otros profesores pues, que plantean pues, dudas, si ya habéis empezado a revisar, o cositas que puedan ir surgiendo. Oiga, pues he visto este vídeo y no acabo de entender la sesión número 8, a qué se refería con esto, o este párrafo en el programa, etcétera, etcétera. O generalmente pues, se suele también enfocar un poquito esta sesión a la preparación del examen. Bien, por mi parte, con respecto al primer punto de sintetizar o identificar aquellos aspectos más relevantes de cara al estudio, pues como os había anticipado, es complejo hacerlo en esta materia. Ya que la mayoría, bueno, pues, o el caso práctico al menos, ¿no? Yendo al nivel del examen, etcétera, que vais a tener que resolver, pues vais a tener que movilizar conocimientos de la mayoría de los temas, ¿no? Entonces, como os decía, esa es una dificultad de esta asignatura que no impide, o sea, no permite más bien eliminar, pues el tema 3 es un poco más de relleno o es contextual, ese tipo de estrategias como parte positiva, bueno, pues tampoco es un ejercicio, no es un examen estrictamente memorístico. O sea, sé que no vais a tener que aprender de memoria la página 3 del tema 4, pues si se os consultan las cuatro características de bla, 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 bla. Entonces, ahora, muy buena pregunta. Entonces, más que hacer un resumen, mi idea sería ver cuestiones que tenéis, ¿vale? Si habéis empezado a ver o cosas que hayan podido quedar poco claras. Quizás retomar un poquito muy rápidamente el tema de la comunicación científica, que nos había quedado así un poco, bueno, pues rápida, lo habíamos visto muy rápida la semana pasada, y sobre todo echar un vistazo conjuntamente, era mi idea, a un modelo de examen y ir viendo pues cómo lo resolveríamos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, pregunta Ailén, si se descuenta puntaje por errores, erradas, etcétera. Eh, bueno, como sabéis, esto son las instrucciones que aplican. A ver, os comparto la pantalla. Vale, este es el modelo de examen y estas son las instrucciones que os vais a encontrar, ¿vale? Y aquí sí que se os indica, al final, el profesorado tendrá muy en cuenta y penalizará las faltas ortográficas y de redacción, ¿vale? Por cada falta grave, se restarán 0,25 puntos, con un máximo de un punto en todo el examen, y por cada tres faltas leves de sintaxis o de sentido, se restarán 0,10, con un máximo de 0,5 en todo el examen. Pues faltas graves para un nivel de máster. ¿Qué es lo que leí yo el otro día? No sé, este tipo de palabras que llevan H y la gente los escribe sin H, confundir B o V. Bueno, ese tipo de cuestiones que ya eso, en un nivel de máster no se permiten, ¿no? Y las faltas leves, pues bueno, pues soy menos exigente con esta cuestión porque incluso por faltas leves podríamos entender la acentuación, las tildes, ¿vale? E interpreto que en ocasiones, pues bueno, se escribe con el ordenador o bueno, no sé. Yo cada vez, si quitase por faltas de este tipo, al final tendría que quitar en todos los exámenes un 0,5. Entonces, bueno, suelo ser un poquito más permisivo en ese sentido. ¿Mm?
Lo que sí, por favor, yo siempre os digo esto, revisad la redacción al final del... Tenéis 2 horas para hacer el examen, es tiempo de sobra, o sea, sí hay que guardar 5 minutos para leerlo. Yo esto es un hábito que siempre hacía como estudiante, o sea, 5 minutos antes de terminar el examen, releer el conjunto, lo primero para ver si la respuesta está bien, si es lo que yo quería expresar, si se entiende correctamente o no. Y también yo hacía una mirada final, casi como si fuese una herramienta de estas de informáticas, vale, todas las palabras están bien acentuadas, vale, todo está legible, correcto, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, esa era la preguntita, ¿verdad? A eso te referías. Luego, si te referías al contenido, es que no sé dónde tengo el chat, aquí. Si te referías al contenido, no penaliza, no es un tipo test de, bueno, si algo pone mal, etcétera. O sea, se quita puntos, etcétera, etcétera, ¿no? Simplemente si no lo tenéis bien, pues no suma. Vale, está difícil el examen modelo. Bueno, no lo sé, lo difícil, lo fácil, ya sabéis que es relativo. Lo que sí estoy seguro, no sé si es difícil o no, eso forma parte de lo que habría que comprobar científicamente, que igual es parte de la subjetividad, pero lo que sí estoy objetivamente seguro es de que estáis preparados y preparadas para resolver este examen, ¿vale? Y eso tenéis también que llevarlo vosotros muy presente en vuestras cabezas. O sea, todo este semestre llevamos viendo muchos elementos, muchos ejemplos, muchos contenidos, hemos ido muy poquito a poquito viendo cada una de las etapas del método científico. Esto, en el fondo, esta asignatura podría ser casi una charla de 1 hora, 2 horas. Si limitásemos todos los ejemplos y simplemente avanzásemos rápido, pues etapa uno, etapa 2, etapa 3, bla, bla, bla. O sea, nos hemos detenido con mucha profundidad, ¿vale? Entonces, con esto, los materiales que tenéis a vuestra disposición, que también tienen vídeos explicativos, yo no he parado en estos vídeos, pero sabéis que tenéis como cápsulas, ¿no? En la que eso, la compañera Andresa pues presenta, por ejemplo, los modelos cualitativos y los profundiza, etcétera, etcétera. Con esto y con práctica, o sea, yo ya os dije, ¿cómo abordar este examen? Para mí sería coger diferentes ejemplos de investigaciones, pensar diferentes ejemplos de investigaciones e ir resolviendo los diferentes ítems que os podrían solicitar. O sea, yo hace tiempo no he releído este examen, ¿eh? Y ahora estoy con muchas asignaturas, etcétera. No tengo en mi cabeza presente el tipo de caso, tendría que ojearlo para recordarlo. Pero incluso sin recordar el modelo, yo puedo anticipar que me van a preguntar qué, pues oye, construir pues una población y una muestra. Conocer diferentes, ¿cómo se dice esto? Modelos de investigación. Y si tuviese que hacer pues sobre un tema dado un modelo cualitativo, pues saber hacerlo, ¿no? Si yo os digo, ¿cómo estudiaríais la eficacia de la metodología M-Learning en una universidad, en un centro de educación superior, a través de una investigación cualitativa? ¿Vale? Venga, pues ¿cómo lo haría? Pues quizás se me ocurre, pues haría entrevistas a estudiantes, podría hacer un estudio fenomenológico. ¿Y qué características tienen esas entrevistas? Pues bueno, tendrían que ser entrevistas en profundidad, ¿cómo las analizaría? Bueno, las analizaría desde una óptica, pues eso, de reducir las variables y luego ir viendo cada uno de los temas que están tratados. Pues, qué dimensión tienen, triangulando esta información, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, más o menos ese tipo de elementos ya sabéis hacerlos, ¿vale? Entonces, al final, claro, esto a viva voz se puede decir, la cuestión es ir afinando un poquito y con el lenguaje específico, etcétera, etcétera, las circunstancias, ¿eh? Am, vale. No sé, Camila, antes de pasar a la duda de Rubén, ¿dónde está la dificultad? Me- Precísamelo. no, es que encuentro que las preguntas son muy integradoras. Claro, y siento que hay ciertas partes que las sé contestar y otras no. Y Ujú. me pareció especialmente difícil la pregunta 5 que habla de, has recopilado datos sobre el rendimiento académico de estudiantes en dos grupos, uno que utiliza ABP y otro que no.
¿En este modelo de examen o en el otro modelo de examen? ¿El que tenéis en mi carpeta? No sé cuál, habían dos. ¿Y dónde está? O sea, la pregunta Parece es que con... 5. eh, 3, 4... No. No, es este, no. Tema 4, no. Este es, la ética debe ser permanente revisada, de no sé cuándo, indica las normas relacionadas con responsabilidad ética. Ah, no. No, no es este, vale. Es otro. Vale, a ver. Si puedes leer el enunciado, por fin, si lo tienes tú. Sí, dice, ha revisado datos sobre el rendimiento académico de estudiantes en dos grupos, uno que utiliza BP y el que sigue el método tradicional, ¿ya? Ujú. Entonces pide, describe el procedimiento para analizar datos utilizando estadística descriptiva e inferencial e indica qué pruebas estadísticas utilizar para comparar los resultados de ambos. Vale. Entonces, como que me queda, ya al final me salió la test student, que ya no sé si lo entiendo bien. Y lo de Ujú. la estadística inferencial y descriptiva, no sé. A ver, como que lo tengo que simplificar demasiado. Eso me falta, como entenderlo en lenguaje Sí. simple. Eh, Simplemente sería cuestión de señalar, vale, vamos a tratar estas variables o estos datos obtenidos en esta investigación desde un punto de vista estadístico. Para ello, entre otras cosas, podríamos, si se tratase de valores ordinales, es decir, numéricos, podríamos hacer, identificar diferentes estadísticos. ¿Vale? Entre ellos, pues, los de dispersión, entre ellos los de bla, 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 y hablar de la moda, hablar de ese tipo de cuestiones. Y luego, entre los programas, tenéis un listado, me parece, si no recuerdo mal, de programas para realizar este tipo de tareas. Yo simplemente citaría el SPSS y ya está. Eso sería más o menos resolver la pregunta. O sea, no te escuchamos, Camila. La estadística diferencial, Sí, la estadística inferencial no es más que aquella que utilizamos para inferir algún tipo de eso, de ley o de comportamiento, etcétera. Nosotros en nuestro temario no hemos visto la inferencial. O sea, la inferencial simplemente es aplicar una fórmula matemática para poder establecer pues eso, un comportamiento, etcétera. Nosotros nos hemos quedado en un nivel descriptivo, ¿vale? ya. No es Por eso a lo mejor me cuesta entenderlo, claro, ya. sí, a ver, depende. Es verdad que luego si se trata de inferir cuando creamos eso, eh, un valor numérico que no está presente como tal, sino que es, o sea, por ejemplo, cuando pensamos en la media o la mediana. ¿Esto es descriptivo o estamos infiriendo algo que podemos comparar? Eso, cuando hablamos de los elementos de dispersión o lo que sea. Bueno, yo creo que es descriptivo. Yo creo que no sería una estadística inferencial como tal. En el fondo se está contando cómo son los datos, un poco algo así. Claro, se está. A ver, claro, es verdad que si ponemos el tipo de tratamiento, por ejemplo, cuando hablamos en valores nominales o hablamos en espacios cualitativos, que lo que hacemos es ponerlo sobre una tabla, aquí buscamos algo más, buscamos la expresión matemática o estadística. Claro, estamos describiendo, sí, pero lo estamos traduciendo también a un lenguaje que nos permite comparar. Entonces, bueno, ahí puede haber un punto de inferir, pues no lo sé. Interpreto que no. Yo interpreto que seguimos utilizando una estadística estrictamente descriptiva, ¿vale? Pero bueno, más allá de esa palabra, indicar aquello que conocéis, aquello que hemos visto. O sea, no sé si os está preguntando algo que no, que no hayamos visto y que no esté en el programa, ¿no? No, no, no. Claro. En el contexto de una investigación cuantitativa, ¿qué hemos visto? Y los elementos más complejos eran estos, ¿no? Es que ahora hablo de memoria. Pero bueno, esto, lo de la moda, lo de ¿cómo se dice esto? La curtosis, bla, 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 bla. ¿Vale? Pues esos son los elementos que hemos visto y conocéis. Pues decís, bueno, podríamos aplicar este tipo de análisis sobre este tipo de datos. Ya está. ¿Mm? Eso sería, Gracias. eso sería, no, no, no. Esto en ocasiones sí que es verdad. Yo también he tenido esta impresión, ¿eh? A veces el lenguaje del examen.
pues quizás otro profesor utiliza otro tipo de expresión, etcétera, etcétera. Y a mí me ha ocurrido a veces de leer un examen y decir, pero ¿de qué le está preguntando exactamente esta pregunta, ¿no? Pero en el fondo, pensad que el temario sí que es común. O sea, la expresión que yo pueda utilizar, porque yo qué sé, un profesor o que venga de otro ámbito disciplinar o que venga de otro espacio geográfico donde hay quizás expresiones idiomáticas o cosas de este tipo, ¿no? Pero más allá de esto, no os compliquéis. O sea, el análisis solo hemos visto análisis estadístico, descriptivo y análisis cualitativo. Es los dos parámetros que hemos visto. ¿M? Y los programas, es verdad que yo no he sido muy incisivo con esto. Tenéis uno de los vídeos de estos de Andresa, habla un poco más de esos programas, pero yo os diría, pues a modo de ejemplo, eso, tener el SPSS, Ciencias Sociales, Estadística es el más utilizado. Y si queréis conocer uno o tener uno en la recámara para el examen de cara a investigaciones cualitativas, porque si os preguntasen eso, el Atlas T me parece que se llama, o TI o algo de esto. Ya está, pues tener un par de ejemplos cada uno y ya está. No nos hemos metido en Perfecto. esto, pero Y por ejemplo, el tipo de hipótesis, más allá de la correlacional o descriptiva, la direccional, no direccional, todo eso es como para sabérselo todos los tipos. no, yo creo que eso no lo hemos dado. Me parece que sale en una tablita, si no me equivoco, ¿no? A ver. Sale en una pregunta también. Redacta una hipótesis de investigación y dos hipótesis estadísticas, una nula y otra alternativa. Sí, eso es simplemente la nula y la alternativa. No es, Ujú. eso es simplemente saber hacer una hipótesis de una investigación. Que O es sea, más general. Claro. es que no sé si os ponen un escenario en concreto o no, pero sigamos con esto de las metodologías. Pues la hipótesis, la nula sería no tiene ningún impacto, ¿no? O impacta negativamente y la alternativa tiene un impacto positivo. Es eso lo que se os solicita. No. Y la alternativa, La ¿cuál sería la? alternativa siempre es la que creemos que va a tener lugar. La nula es la Ah, que niega lo que esperamos, el comportamiento esperado, y la alternativa aquella que valida el comportamiento esperado. ya. ¿No? Gracias, profe. Nada, nada. A ver, justo además me parece que Rubén hablaba de variables dependientes, independientes, grupos de control, diseños pretest, posttest. Vale. Esto está en el tema. A ver, tema. 5. Diseños cuantitativos. Bien, a ver, Rubén, simplemente, a ver, la variable, a ver si lo digo bien, porque igual me estoy despistando yo. La variable dependiente es aquella sobre la que se aplica un estímulo para ver si tiene algún tipo de modificación. La independiente es aquella que no varía. Y luego, o sea, el grupo de control simplemente significa que yo aplico el estímulo a un grupo, ¿sí? Para ver si aplicando el estímulo sobre otro grupo hay algún tipo de diferencia y puedo controlar la eficacia o el impacto de esa investigación. Eso es un grupo de control. No, no sé dónde está Rubén, si está conectado o no. Y no se trata de diseños pre-test y post-test como tal, o sea, es lo que utilizamos es la expresión pre-test y post-test, si lo incluyo o no ese diseño, pero no es que exista un diseño pre-test y un diseño post-test, ¿vale? Lo que hay es diseños que incluyen pre-test y post-test, y que muchas veces para llamarlos decimos, pues esto es un diseño pre-test y tal, porque incluye esos valores, ¿vale? O esas realidades. Y lo único que implica un pretest y un posttest es cuando estamos aplicando el estímulo. ¿Mm? O sea, perdonad, cuando estamos midiendo un valor o un parámetro en relación a la aplicación del estímulo, ¿vale? Es decir,
Pretest, vale, yo voy a tener una clase de inglés. ¿M? Bien, hoy estamos a lunes. Pues el miércoles va a haber una clase de inglés. ¿M? Y yo quiero saber qué eficacia ha tenido esa clase de inglés para vuestro nivel de inglés, ¿vale? Bien, si yo realizo un pretest, lo que quiero saber es vuestro nivel previo. Lo haré hoy, ¿vale? El pretest es previo al estímulo. ¿M? Y si yo quiero hacer un examen, pues digamos el jueves o el viernes para saber vuestro nivel de inglés tras esa sesión, tras ese curso intensivo de 8 horas del miércoles, pues eso será un post-test, ¿vale? No es más que esto. Hay diseños, sabéis, en los que solo podemos aplicar un post-test. Hacemos el examen y vemos qué nota sacáis en un examen después. O incluso, también lo sabéis, puedo hacer una sesión de inglés, haceros un examen el viernes, ¿vale? El miércoles, hago el examen el viernes y os puedo hacer el viernes siguiente otro examen para ver si hay más adherencia o no, o varía, o ese estímulo se ha perdido su efecto o continúa, ¿vale? O es continuo, está presente, ¿vale? Generalmente, cuando estamos hablando de los diseños experimentales puros, siempre vamos a tener grupos formados aleatoriamente, grupo de control y un grupo de aplicación del estímulo o un grupo investigado o grupo experimental, y siempre vamos a tener la mayor parte de, o sea, la mayoría, ¿cómo decirlo? El mayor número de evidencias posibles, es decir, un pretest y un posttest, ¿vale? Luego, sabéis que si son diseños, pues eh, ¿cómo se dice esto? Cuasi experimentales o preexperimentales, pues ahí va a haber pues, sus características, pues quizás en lo que solo tengamos post-test o en la que tengamos pre-test y post-test y no grupo de control, bla, 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 ¿sí? Y Camila, esta pregunta no sé si lo hiciste antes de hablar o no. No, no, es sobre las variables independientes e independientes. Rendimiento y metodología activa y la independiente. La dependiente es el rendimiento Claro, y el uso de ya, metodologías activas la independiente, ¿no? ya. Claro, porque queremos conocer, lo que queremos saber es el rendimiento, si varía o no, ¿no? Por tanto, el que va a estar dependiente de la otra variable, ¿sí? Del uso o no, o sea, es el rendimiento, ¿sí? El que depende de sus efectos de eso, ¿no? Sí. Mm, A ver. Pero si pensáis, por ejemplo, estoy intentando daros algún ejemplo para que cuando hablamos de alguien que es dependiente emocional, en una pareja, por ejemplo, hay dos parejas, o dos personas, y una es dependiente emocional, pues yo dependo del otro. Mi bienestar, mi sonrisa o mi tristeza depende del otro. Entonces, a que tendrías claramente decir, si fuesen amigos tuyos esa pareja, ¿quién es el dependiente y quién es el independiente? Pues el dependiente, la que, o la persona que para llorar o para reír depende de su pareja. ¿Vale? Tendrías claro, pues Fran es el dependiente y Carmen la independiente, o viceversa. Pues esto es lo mismo. ¿Sí? Bien, 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 bien. Ah, Rubén, disculpa, yo tengo una pregunta. Eh, en el caso, por ejemplo, del examen, en alguna pregunta te pide, diseña un marco teórico, diseña un marco conceptual, ¿no? Ujú. Con los capítulos y qué sé yo. Eso, por ejemplo, sí lo hemos trabajado en una actividad, ¿no? Entonces Ujú. mi duda ¿es válido o no es válido usar el mismo tema que usé en mi actividad? ¿O eso sería considerado no, que no es admisible? O sea, si por ejemplo yo hice mi marco teórico sobre aprendizaje significativo o sobre una metodología puntual, ¿la puedo volver a usar o ya tengo que plantear algo diferente? A ver, interpreto que generalmente en los exámenes se os va a solicitar que diseñéis el marco teórico del caso práctico que se os ha presentado. Entonces, en ese sentido, no sería válido otro marco teórico sobre otro tema porque el enunciado exige que sea del caso que se os presenta, ¿vale? Es decir, Ok.
Rendimiento y metodologías activas. Pues en este contexto diseña un posible marco teórico y tú quizás tu trabajo lo has hecho sobre estrés profesorado, que siempre pongo lo mismo, pues no serían los mismos puntos, ¿vale? Bien, Ok, o sea, el contexto ya nos lo van a brindar, en otras palabras. claro, en el A caso práctico diferencia, siempre, sí. a diferencia, por ejemplo, de esta pregunta donde estabas analizando las variables, donde tú defines cuál es la metodología, por decir, no te menciono una metodología específica, pero te dice Claro, una a ver, metodología activa, a eh, ver. sabéis que hay dos partes en el examen, ¿vale? Unas preguntas de aplicación y luego el caso práctico. ¿M? Claro. Vale. Las preguntas de aplicación no son más que partecitas de un caso práctico. Es decir, se os va a solicitar que respondáis a un elemento concreto de una investigación. ¿M? Es Ujú, verdad que la pregunta puede estar formulada o más amplia o más abierta, o sea, o más ajá, cerrada. Es decir, yo puedo formular la pregunta de aplicación. En el caso de una investigación sobre rendimiento y metodologías activas, diseña un marco teórico. O bien, ujú, puedo preguntar, en el marco de una investigación cuantitativa, define la variable nula y la variable... En el segundo caso tenéis vosotros que inventarlo, ¿vale? Inventarlo sobre cualquier tema. Y ahí sí, perfectamente podría ser válido ejemplos que ya tengáis previamente, ¿sí? Pero oh, en el primer enunciado, no. O sea, si os da un caso práctico, bueno, no un caso práctico, disculpad, un tema en concreto, tenéis que responder a esa pregunta de aplicación de ese tema en concreto. Después, los casos prácticos, a ver dónde tengo el examen este. Los casos prácticos sí que os suelen ya dar el escenario, por así decirlo. Y lo que os va a solicitar es que respondáis a varios ítems relacionados con ese escenario. Es decir, queremos hacer una investigación sobre rendimiento y metodologías activas. Vale, decide qué tipo de diseño y justifica por qué. Y aquí tenéis campo amplio, podéis escoger un experimental o un preexperimental si queréis. O sea, hay dos personas que pueden hacer un ejercicio completamente diferente, pero ya sí es siempre acotado a ese caso práctico, ¿vale? Lo que se va a buscar sobre todo con ese caso práctico es que sepáis responder a varias cuestiones, que vosotros mismos seáis capaces de liderar, por así decirlo, no es liderar, es de organizar un plan de investigación en todas sus fases, por así decirlo. ¿Mm? Vale. Recordad una cosita, con respecto al marco teórico, la mayoría de veces que se os va a solicitar es simplemente un índice, ¿vale? Porque hay algunos que empiezan como a desarrollar, etcétera. Y lo que se intenta ver ahí, lo que yo voy a ver ahí como examinador o corrector, es que sepáis organizar un marco teórico, ¿vale? Ya hemos visto esos dos criterios, o más bien el temático o el cronológico, ¿vale? O la perspectiva de lo más general a lo más particular, o la perspectiva de diferentes facetas de un mismo tema, ¿vale? Pues que sepáis anticipar, estimar qué elementos podrían formar parte de ese tema que se os preguntan. Yo no sé el marco teórico del rendimiento académico y metodologías activas. Yo no lo sé, no he investigado eso jamás, pero interpreto que, bueno, si tengo que hacer tres apartados, el primero podrá ser las metodologías activas, y si tengo que hacer dos subepígrafes, el primero puede ser las metodologías activas como instrumento de enseñanza-aprendizaje y dos, estudios sobre la efectividad de las metodologías activas. El segundo apartado sobre el rendimiento, pues podría decir estado, no, bueno, yo qué sé, panorama del rendimiento de universitarios en educación superior. Y luego podría hacer el segundo subepígrafe lo mismo en Colombia, por ejemplo, ¿vale? Y el tercer punto, pues podría hablar de, no lo sé, me da exactamente igual. Factores para el rendimiento, lo que sea, no lo sé. Se trata de esto, eso es lo que tendríais que hacer. Pues aquí en este ejemplo que yo os acabo de poner, pues mira, vale, se ve que está organizando los dos epígrafes que más o menos son jerárquicos. Pues primero habla de todos los estudios en un internacional, luego baja a Colombia, hay una lógica, ¿no? Está abarcando todos los puntos que a priori, pues ¿qué nos va a interesar? Pues cómo es el rendimiento, cómo son las metodologías activas, qué tengo, si yo soy especialista en ese tema, tendré que conocer esos aspectos, ¿no? O factores del éxito universitario, o lo que sea, ¿vale? Y poco más, es eso lo que se os va a solicitar, ¿vale? Bueno, ya preguntaba Alicia y creo que haber respondido más o menos, ¿no? Sí, es un índice.
A ver, a veces sois muy escuetos. Yo a veces tengo que dar puntos. Y me siento Papá Noel corrigiendo, ¿no? Eh, punto uno, rendimiento escolar. Punto dos, los escolares. A ver, jugad un poquito también, hacedlo un poco, ¿no? Vale, sí, está bien, pero bueno, haciendo un poco literario también, pues no sé qué, eso, factones, panorama, ¿no? Al final, también lo de la investigación tiene como su lenguaje propio, ¿no? Su vocabulario específico. Pues bueno, jugar un poquito con esto, ¿no? Ventajas e inconvenientes, yo qué sé, jugar un poquito con las palabras. Vale, había un turno de palabra, no, no logro ver quién. Perdona, no me sale, no sé por qué. Angie, me parece. Sí, maestro. Sí, Gracias. No, yo quería comentar. ¿Me escucha? sí, 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 perfectamente. Adelante. Yo ahora no te escucho. No. Pues se cortó justo cuando preguntaste si te escuchábamos. Previamente sí te escuchábamos y después hemos dejado de escucharte. Si tienes algún problema y quieres ponerlo por el chat, mm, que no me sale tampoco. A ver. Vale, pues bueno, mientras que la compañera soluciona un poco, quizás se ha tenido algún problemita o lo que sea. ¿Alguna otra duda o algo que estéis eso, repasando, revisando, que os haya llamado la atención? Veo que ya habéis visto los ejemplos de examen, etcétera. Sí, señor, una pregunta, profesor Cordial saludo. No me quedó clara una cosa, en los enunciados de las preguntas abiertas, que es la segunda fase. Ah, perdón, creo que la colega Angie ya puede Sí. hablar. Ya le cedo mi pregunta para luego molestarlo. Vale, sin problema. Vale, genial, muchas gracias. Angie, si quieres probar, a ver si esta vez se Hola. escucha. ¿Me escuchan ahora? Disculpen. Evaristo, muchas gracias. No, maestro, disculpe que bajé la mano. Es que ya usted había respondido la pregunta. Era justamente sobre lo del marco teórico, que como que me puse a pensar, bueno, si no tenemos de dónde sustentar un marco teórico en ese momento de un tema que no sabemos, ¿cómo lo vamos a hacer? Pero bueno, como justamente en una de las preguntas del examen que tenemos como ejemplo, que habla sobre lo que dice textualmente es que diseña una estructura de marco conceptual. Entonces me imagino que directamente ya lo que usted estaba explicando, pero también tenía la duda, así que gracias por aclararlo. Sí, eso es estrictamente los títulos que tendría ese marco teórico, ¿vale? Si yo os pido redactar un marco teórico, pues pongamos de 10 páginas o de 12 páginas, ¿vale? Y con cuatro subapartados, pues cada subapartado tendrá tres páginas, ¿no? Bien, pues ¿de qué hablaríais en esas tres páginas? ¿Qué títulos tendría? Pues el marco teórico sería 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Pues esos títulos es lo que se os solicita, ¿vale? Sobre todo con la idea esta de ver que sois capaces de comprender, primero, qué es un marco teórico, ¿vale? Dos, que conocéis los criterios que existen para conformarlo. Y tres, que podéis anticipar sobre un tema dado, pues bueno, es una serie de expresiones, una serie que tenéis una serie de estrategias para ya componer un índice en este sentido, ¿vale? Y luego también, ahora te cedo la palabra, Evaristo, con respecto a cómo responder las preguntas, hay en ocasiones que se os va a solicitar solamente, en este contexto, di la variable dependiente y la independiente, ¿vale? Y hay veces que simplemente la citáis. O sea, independiente, dos puntos, variable dependiente, dos puntos. Está bien, está correcto, ¿eh? Yo os voy a dar los puntos. Pero bueno, si perdéis un minutito redactando un poco la respuesta, tampoco pasa nada. En este ejemplo, la variable dependiente sería, mientras que por su parte, la variable independiente sería, vale, no pasa absolutamente nada por redactar. Se hace mucho más agradable, os digo de corazón, la lectura al corrector. Vale, y Evaristo, ¿qué querías comentar? Sí, señor, gracias. La pregunta era abiertamente en este sentido, o sea, cualquiera de las preguntas que nosotros vamos a tener aquí en nuestra plataforma.
En el examen, digo, en el examen presencial o virtual, los enunciados, por ejemplo, nos ponen el tema en cuestión para ejecución o nosotros lo podemos plantear. Es que depende. Vais a tener preguntas. Si hablamos de las de aplicación, vais a tener algunas en las que ya se os dé cierto escenario. Pues eso. Puede haber una pregunta que esté formulada. Si queremos investigar el rendimiento universitario en relación a las nuevas tecnologías. Identifica eso, la variable dependiente y dependiente. Aquí es simplemente identificar de este ejemplo dado cuál es una y cuál es otra, ¿vale? Pero también puede ser que el enunciado de la pregunta sea en una investigación cuantitativa, queremos identificar una variable dependiente y una variable independiente. Ofrece un ejemplo en el que queden claros tal. En las preguntas de aplicación no hay una norma de si son más o menos abiertas con respecto al escenario. Pueden darse los dos casos, ¿vale? En los casos prácticos sí que se os suele dar al menos un escenario sobre el que tenéis que hacer pivotar el resto de decisiones. Pero aún así el grado de decisiones es relativamente amplio porque no se os indica utiliza una encuesta, ¿vale? Por ejemplo, se os va a poner una pregunta del tipo ¿qué instrumento de recogida de información utilizarías y por qué? O descríbelo. Entonces ahí ya tendríais que tener pues, una encuesta o un test o lo que sea, una entrevista o lo que sea, bla, 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 observación cuantitativa o lo que sea, ¿vale? Entonces, bueno, vais a estar un poco entre esos dos niveles, por así decirlo. Recibido, sí, señor, gracias. A veces, ya os digo, hay exámenes, estudiantes que comprenden muy bien la lógica, ¿m? Y que yo el examen prácticamente, las primeras preguntas de aplicación es media cara, es identifica la variable, variable dependiente, variable independiente, hace el marco, pa, 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 pa. Y en realidad con muy poquitas palabras resuelven el examen con una muy buena puntuación, porque una vez entiendes la lógica, esto es esto y esto es lo otro, no hay más, ¿vale? Entonces, bueno, o si ponéis un pequeñito ejemplo, a veces que los estudiantes eso, ponen un ejemplo muy breve y luego ya resuelven la cuestión. No sé. Los nervios del examen, no, hombre, a ver, los nervios, bueno, no sé. Interpretadlo como un ejercicio más, o sea, no tiene mayor recorrido. Si os sirve de consuelo, yo hace poco reflexionaba sobre esto, ¿eh? Yo una de las asignaturas en mi carrera, en historia, que peor nota saqué fue la de, bueno, como metodología o no sé, era como bueno, lo llamaban tendencias historiográficas, pero era un poco esto, ¿no? Teoría de la historia, metodología de la historia o cosas así. Saqué, no sé, un 5,5 una cosa así sobre 10, ¿eh? Una nota muy baja. Y finalmente, a lo largo de mi vida fue el ámbito en el que más fuerte me he sentido, el que más, no sé cómo decirlo, reconocimiento, en el que más sólido. A día de hoy no tengo ningún inconveniente de tener ninguna conversación con nadie en ese sentido. Entonces, al final, no lo sé. Está bien, es un punto final de este semestre. Pueden jugar los nervios, que durmáis mal la noche antes, que os encontréis mal del estómago, que entendáis mal el enunciado, etcétera, etcétera. Pues bueno, pues no sé, un ejercicio más, un hito. Para mí lo más, sí, hago de motivación, José Luis. Pero es verdad, lo más duro ya lo habéis hecho. O sea, estando aquí conectados todas las tardes o las mañanas, mirando los temarios, estando ahí pensando en enero, en noviembre, en octubre, sobre la metodología, sobre... Yo creo que eso ya es el premio, ya es lo más duro. Ahora simplemente, pues bueno, un ejercicio, intentar resolverlo de la mejor manera y bueno, y si el resultado no es el esperado, pues no pasa absolutamente nada. Analizar el porqué y subsanarlo, no hay más. Yo creo, Rubén, que hay un cierto nerviosismo natural porque, bueno, por ejemplo, en mi caso, yo no recuerdo cuándo fue la última vez que di un examen, ¿no? Ujú, Entonces, esto de volver a estar en la posición de estudiante, ¿no? ujú. Cuando yo soy la que evalúa hace mucho Sí, sí, tiempo, sí, 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 eso es bonito. es llega un punto en que digo, ¿por dónde voy a estudiar? ¿Por dónde empiezo? Ni Ujú, sé, ¿no? ujú, Entonces, ya uno pierde práctica, ¿no? ujú. Digámoslo así. Entonces, creo que ese no sabe por dónde empezar,
Y otra cosa, ¿no? A mí particularmente me pasa, no sé si hay gente, aquí hay gente menor que yo, pero también habrá gente de mi edad, que yo tengo que hacer una selección de lo que va a entrar en mi disco duro, porque ya, si voy a, por decir algo, si es necesario que me aprenda los nombres de los autores, de las teorías, de no sé qué, me los aprendo. Pero si me dicen, no, eso no es necesario, simplemente lo anulo porque tengo Ujú, otra información que sí tiene que entrar y que es posible que esa salga, ¿no? ujú, Entonces, porque claro, todos tenemos trabajo, familia, ujú. aparte, ¿no? Esto es solamente una partecita de todo nuestro horario. Entonces, creo que es natural ese temor también, Sí, ¿no? sí, por supuesto. Oye, es hasta Sí, positivo, ¿no? pero bueno, ya si lo vemos o sea, de verdad, si lo vemos de la peor forma, todavía está la extraordinaria. Claro. Sí, Bueno, todavía sí, sí, tenemos una segunda oportunidad, ¿no? hombre, Por último, y relativizarlo, que al final, pues bueno, es un examen, no es, digamos o sea, es así. mil veces peores en la vida. Así es. A ver, los nervios son normales, la ansiedad es normal, es un instrumento humano para, precisamente para eso. O sea, los nervios son los bien llevados, son los que te hacen estar alerta, los que te hacen ese, ay, no puedo dormir, voy a levantarme y estudio un poco más. Claro, pues quizás es esa horita que te ha motivado ese sistema de alerta el que te va a dar el éxito. Pero también una cuestión importante. Vale, cuando éramos estudiantes más jóvenes, y yo me incluyo, no teníamos todas las habilidades que tenemos hoy en día, ¿eh? Eso tampoco lo desdeñéis. O sea, vosotros os estáis enfrentando ya a pruebas de exámenes con un bagaje profesional, personal, cognitivo, muy amplio. O sea, entonces, no penséis, porque esto es el cerebro que te engaña. Yo también a veces he tenido esa sensación, ¿no? He ido a un examen de inglés que te obligan o lo que sea. Y voy con chavales de 20 años, 17 años, ¿no? Y yo me veo como, ah, no, van a saber más que yo, o yo hace 20 años o 15 años que no hago un examen. Y luego te das cuenta, pues, que también son jóvenes, que tienen otras circunstancias, que para ellos es su examen 8 o 10, o lo que sea, o 20 o 40, y para mí es el 63. O sea, que eso también contad con ello. O sea, y ya sabéis expresaros, sabéis... esa cuestión que acabas de decir casi como anecdótica de jerarquizar la información es una habilidad cognitiva de primer orden. O sea, el mayor CEO de mayor empresa o el mayor líder del mayor país, todo no lo vas a saber, no pueden ser enciclopedias andantes, pero lo bueno es saber para el éxito, saber para aplicarlo, ¿no? O sea, entonces, Brenda, que estás por el buen camino, vais todos por el buen camino, optimistas, confiad. Gracias. A ver, Vamos con comentaba fe. alguien más, comentar que el marco teórico sea solo descriptivo, lograr que realmente fundamente el estudio. A ver, si hablamos de un marco teórico como tal, o sea, ya desarrollado, etcétera, no esto que se solicita en el ejercicio, eh, al final es una suerte, puedo entender esa crítica de que sea descriptivo, ¿m? En el sentido de que está describiendo un conjunto de investigaciones previas, está describiendo un conjunto de teorías o de autores o de autoras o de aproximaciones o de abordajes, etcétera, etcétera. Pero al final, con esa descripción, lo que estáis haciendo, poner sobre la mesa, es el andamiaje, no me sé decir de otra manera, los pilares, los elementos con los que luego vosotros ya sí vais a construir. O sea, al final el marco teórico, la fundamentación la da el autor, me refiero. La fundamentación de un estudio es tú, tu propia óptica, tu propio grupo de investigación, el que quiere avanzar en la frontera del conocimiento en este sentido, ¿vale? Y te apoyas en esos conocimientos previos que presentas al lector para reconocer, pues eso, humildemente cuáles son los tuyos, para que puedas seguir la trazabilidad, eso, intelectual de tu trabajo. Sí que, o sea, cuando tú estás fundamentando un estudio y estás fundamentando ese estudio en tus lecturas previas, en cierto grado sí que hay una transferencia, ¿no? Sí que ese marco teórico te ha servido a ti, por así decirlo, como de trampolín para poder realizar esa investigación. Pero la presentación al lector no se suele explicitar. Hay personas que sí. Yo he estado en tesis que a veces los autores hacen esto, incluso TFMs. Bueno, han sido mis lecturas y principalmente ha sido la obra de no sé quién quien me ha abierto esta pestaña, lo que sea. Entonces ya ahí puedes decir, vale, ha leído 20, pero es este autor el que le está dando. Hay marcos teóricos que lo presentan así,
Pero bueno, si simplemente presentas, hay este autor que ha aportado esto, este otro autor que ha aportado esto, otro autor que ha aportado esto, otro autor que ha aportado esto, es perfectamente también lícito. Después, en discusiones, tú puedes decir, pues bueno, hemos ponderado más o estamos siguiendo la perspectiva de este autor o esta línea de trabajos o esta perspectiva, pero bueno, tiene sentido ambas aproximaciones. Lo más habitual, yo creo también por una cuestión de economía del tiempo, porque al final cuando tenéis tantas lecturas, tened en cuenta esto, si tenéis que hacer un marco teórico de 50 60 páginas, a veces empezáis por la página del 1 al 10 que pues voy a leer todo sobre, no sé, ciclogénesis, ¿vale? Y luego voy a seguir con terremotos. Pues una vez tenéis esto, también os describís esa parte de lecturas y seguís avanzando. Entonces, bueno, sí que tiene el sentido de ser fundamento, pero luego en el texto pues bueno, puede tener un carácter más descriptivo. No sé si es eso lo que planteabas, José Luis. Vale, y si te refieres estrictamente al ejercicio, lo único que vas a tener que hacer es los títulos que plantees en cada uno de esos apartados del marco teórico, ¿vale? Que los títulos que definas, si tuvieras más tiempo más para explicarlos, podrás entenderlos y resultarían interesantes y suficientes para entender el respaldo del tema. No sé si entiendo esta pregunta, Brenda. Porfi, si puedes hacerlo a viva voz. No, no, no es una pregunta, era un poquito como que le estaba planteando a José Luis, Ujú, que cuando, porque él dice que si me quedo solamente en los títulos de ese marco teórico es muy descriptivo, no estoy ujú. respaldando, ¿cómo sé que realmente está respaldando la idea? Entonces yo le digo, creo que Ah, la cosa vale. es que tú pienses, ¿no? Si estos títulos yo tuviera más tiempo y espacio para desarrollarlos, Mm. serían suficientes para respaldar el tema, creo que por ahí va, ¿no? Y así Claro, en, no en el queda tan... examen, en el examen no se os va a solicitar que tenga una base real los enunciados que vosotros planteáis, ¿vale? Eh, quiero decir, si yo conozco un tema, ¿vale? Yo conozco que en la IA hay tres tipos de IA, porque yo soy experto de IA, pongamos, ¿no? Es mentira, pero pongamos, ¿no? Entonces, claro, juego con cierta ventaja o sé qué autores existen en un determinado campo. Pues bueno, vale, yo os puedo decir, pues, la historia cultural de Anales, os puedo hablar de la historia social de, ¿cómo se llamaban estos? No sé, una revista que había británica, un grupo que se llamaba Británico, no sé cómo se llama. H.P. Thompson, ¿vale? Pues yo sí conozco eso, pues yo si hiciese un marco teórico lo haría así, la historia cultural de no sé qué, la historia, pero evidentemente no se os solicita eso. Lo que se os evalúa no es el conocimiento de los autores, las tendencias, de ahí. Lo que se os quiere evaluar simplemente es, ¿son capaces de estructurar un índice que a priori en su mera lectura refleje un criterio, refleje un orden, refleje es un criterio de saber componer un marco teórico? Es eso la idea. Eso es. Sí, eso es. Es estrictamente los títulos. Y nadie va a comprobar que eso sea real o no. Incluso puede ser, sí, sí, sí. La violencia de los estudiantes contra profesores puede ser uno. Y no sé si existe. No, O sea, bueno, son hipotéticos, son eventos hipotéticos que uno puede ir enunciando para su ejecución. o sea, imaginaos. eh, Antes de empezar un programa de investigación, si tú tuvieses que pensar cómo sería un marco teórico, cómo crees que será un marco teórico sobre este tema, qué puntos, qué elementos crees que tendría, ¿vale? Es decir, a ver, el rock and roll, ¿vale? Yo no sé nada del rock and roll. ¿Cómo podría ser un marco teórico del rock and roll? Venga, en tres apartados. Desde la influencia de la música afro de los Estados Unidos y cómo Elvis Presley la copió y la reflejó en otros puntos. Vale, venga, o sea, vamos a hacerlo si queréis, Como me da que igual. Yo podría hacer uno como que Sí, perdón. antecedentes del género, ¿no? Que dieron lugar Vale, al venga, género pues rock, antecedentes. luego eh, características o principios fundamentales del género rock, y luego, por vale, ejemplo, principales exponentes de la historia del género rock, perfecto. Ya de la está. década de tal y tal. A mí se me ocurría, yo aprobaría, aunque aun siendo mal estudiante, el rock de los 50, el rock de los 60 y el rock de los 70. Ya está, yo tengo tres epígrafes de un trabajo. Vale, ese sería un estudiante que me sacaría de mis casillas y le pondría los 2 puntos en el fondo, porque estaría bien, no, es un criterio cronológico y está bien. Pues es eso, y no, aun sin saber nada
del tema, la compañera Brenda ha podido movilizar una serie de criterios, ¿no? Porque puede anticipar cómo va a ser. Pues en este caso, eso, diferentes elementos y ha combinado, pues, como elementos, actores, no sé qué, con un desarrollo más histórico o con lo que sea, o antecedentes, bla, bla, bla. Ya está. ¿Y tendría sentido una aproximación científica conociendo los principales actores, las influencias? Sí, ¿por qué no? ¿Vale? Podría ser un marco teórico, ¿sí? Eso es lo que yo quiero saber de vosotros, que sois capaces de hacer este ejercicio. Muy bien. Hay más preguntas, más respuestas aquí del rock and roll. Sí, sí, sí. Luego, hay estudiantes que me hacen esto, no lo hagáis, que yo me tengo que reír, pero como lo ve algún compañero o compañera docente, porque claro, yo a veces pongo ejemplos de estos extemporáneos, ¿no? Un poco pues para ir saltando de temática, para que luego llevarlo a la educación y que se comprenda, etcétera, etcétera, pero hay estudiantes que me ponen, bueno, una variable sería, por ejemplo, el rock, y yo, no hagáis eso, ¿vale? No, no es un examen sobre estos ejemplos a veces que yo pongo, o no, una variable es como un amigo mío que sonreía con su mujer. No hagáis eso, ¿vale? Eso lo dejamos aquí para eso, a efectos pedagógicos. Y luego os circunscribís siempre al ámbito de la El educación. tema de mi TFM iba a ser el estrés del profesorado. ¿El qué? ¿Perdón? Puede. El tema de mi TFM iba a ser el estrés del profesorado. ¿Ya no se puede? No, no, no se puede, eso ya está trabajadísimo ese tema, sí, 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 sí. Muy bien. Vale, no sé si tenéis alguna otra cuestión, alguna cosita que haya quedado por ahí pendiente. Bueno, ya os había dicho, este examen plantearlo pues práctico, ¿vale? Cuando relees el temario, evidentemente, o sea, yo como estudiante, yo fuese estudiante, yo releería el temario, a ver si lo entiendo, si hay alguna cosita que no entiendo, pues reviso la clase pertinente, a ver si yo lo he explicado mejor o lo que sea, o incluso también, pues a veces, si una expresión de esta inferencial, no sé qué, no ha salido, no ha quedado claro, pues la googleáis, la, tomáis el apunte y ya está. Y la cosa es... y a la hora de ir leyendo el temario, no lo leáis para memorizarlo, no lo leáis para, tengo que saberme la frase cita esta. Ir pensando vosotros, vale, voy a coger dos o tres ejemplos, incluso si queréis apuntarlos antes, voy a coger el estrés, voy a coger las metodologías, voy a coger lo que sea, y ahora voy a leer el temario pensando ejemplos de este tema que yo me he planteado, ¿vale? Ah, pues esta variable dependiente en el estrés, ¿cuál sería? Esta variable dependiente en la metodología, ¿cuál sería? Bien, seguimos. El marco teórico, vale. ¿Cómo sería un marco de este tema? ¿Cómo sería uno de este tema? Y lo podéis ir anotando si queréis, o hacerlo mentalmente. Y es eso lo que se os va a solicitar, no hay más, ¿vale? Y luego, si queréis preparar algún caso práctico por entrenaros, pues yo haría un par de ellos también en casa tranquilamente. Venga, voy a hacer un caso práctico de cómo yo haría una investigación de este tema. Venga, voy a tomar una decisión. ¿Cuál haría? Pues, ¿qué características tiene la encuesta? Pues esta y esta. ¿Qué características tiene la investigación cualitativa? Esta y esta. ¿Vale? Y pues quizás lo anotaría en un folio, un caso práctico cualitativo, un caso práctico cuantitativo. Incluso si hacéis dos o tres de diferentes esos tres temas que os habéis planteado, ya lo tenéis. O sea, ya las herramientas las tenéis. Y esto nos lleva más de una tarde, un día o dos, un fin de semana, ¿eh? O sea, este ejercicio que estoy haciendo. Entonces, bueno, algún aporte final sobre los diseños metodológicos. Eh, no sé, así en términos generales, no sé no se me ocurre nada que apuntar. ¿Qué es lo que os más puede costar? No lo sé, a veces, a ver, confundís el fenomenológico con el narrativo, a veces se os plantea algo y confundís el cuasi experimental con el experimental. Bueno, tened claro, pues eso, el narrativo, el fenomenológico, un poco, pues eso, las fronteras que existen entre ambos y el experimental, preexperimental, cuasi experimental. Al final, si hacéis una tablita y decir experimental, este tipo, cuasi experimental, este criterio y este criterio, hay este tipo y este tipo, pues bueno, eso sí que quizás tengáis que memorizarlo, sobre todo para no confundir pre y quasi, yo qué sé, pero un poquito más. Las confusiones que se suelen dar son poco más de este tipo. Hombre, que utilicéis una, yo qué sé, observación directa en una investigación cualitativa, pues bueno, eh, pues yo qué sé, sabéis que hay como una media lógica entre
sistema de investigación, instrumento, análisis, pues bueno, haced más o menos un ejercicio relativamente coherente. Y sí, yo de los grupos soy quien corrijo los exámenes, así que soy la persona encargada de suspenderos a todos y de causaros traumas de por vida. Vale. Define cómo se obtendrá la evidencia, ¿en qué sentido? Claro, sí, o sea, todos los diseños metodológicos, al final, como siempre hemos señalado, ¿no? Hay una dimensión ontológica, cognitiva, o sea, cognitiva no es la palabra, o sea, relativa a lo que se sabe, y metodológica, ¿vale? Entonces, evidentemente sí, en función de lo que queramos investigar. A veces los propios enunciados, aunque sean abiertos, haz una investigación sobre este tema, la que sea, y escoge tú lo que tú quieras. Os va a dar una pista. Si yo pongo que quiero conocer las actitudes del profesorado, bueno, pues quizás lo llevo más a algo cualitativo, ¿vale? O quiero conocer los puntos de vista del profesorado sobre esta cuestión, este fenómeno, pues ya, me está dando una pistita. Si quiero hacer algo para transformar las dinámicas, incluyendo a los profesores, pues igual me está hablando de paradigma sociocrítico, investigación, acción. Yo qué sé, hay pistitas, hay palabras claves que no son excluyentes, pero que os van a dar una pista de lo que más o menos se solicita, ¿vale? Al menos en los casos prácticos suelen ir por ahí los tiros, ¿no? Muy bien. Vale, pues nada, podemos dejar por aquí esta clase de repaso. Tened en cuenta que eso, ahora a vosotros os viene el trabajo de preparar los exámenes, pero luego cuando terminéis ya os relajáis y luego el trabajo me viene a mí, el estrés me vuelve a mí. Esto es, siempre es algo dialéctico, ¿vale? Siempre hay otro pringao al que recae el trabajo, ¿vale? Bueno, que nada, que tengáis muy buena tarde, mucho ánimo. Cualquier otra cosita, sabed que seguimos operativos por el foro, ¿vale? Alguna duda que surja de estos días finales. Y nada, ha sido un placer y muchísimo ánimo. Gracias, Muchas maestro. Cuídese gracias, mucho. gracias a Chao, todos. chao. Suerte. Gracias, Muchas profesor. gracias, profe. Gracias, maestro, que tenga un Chao. buen día. Igualmente, muy buena tarde.